Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast Voces de Poder. Bolivia tiene un tipo de cambio fijo establecido en 6.96 bolivianos por dólar. La última apreciación de la moneda nacional se produjo el 2 de noviembre del 2011, cuando la cotización pasó de 6.97 a 6.96 bolivianos. Desde marzo del 2023, la realidad oficial parece estar desbordada por los hechos. Quien necesita dólar ahora acepta un tipo de cambio más alto por conseguir los dólares inmediato, y está creciendo un mercado paralelo. Atrás quedaron las advertencias de sancionar a librecambistas o propietarios de casas de cambio que ofrecieran la moneda a un precio mayor, algo que durante años fue impensable en Bolivia. A eso tenemos que sumar el incremento en los productos de la canasta familiar sentido en el bolsillo de la población, las filas por combustible y los anuncios de bloqueos y marchas políticas. ¿Ante qué panorama nos coloca esta situación? Doy la bienvenida a José Gabriel Espinosa, analista económico, agradeciendo tu presencia acá, y también a Jimena Beotegui, que juntos vamos a conversar en este podcast hablando de economía. Bienvenidos ambos. Gracias, Jimé, gracias a José Gabriel por acompañarnos. Estamos en Voces de Poder para hablar de un tema que no solamente te hemos escuchado hablar en diferentes medios, pero queremos entender un poquito también dirigida a la población que nos escucha, esa ciudadanía. ¿Cómo ves tú la perspectiva hoy de esas personas que son propietarias de una pequeña empresa, de muchas mujeres que hoy día están trabajando en pequeños emprendimientos, que tienen que enfrentarse a este tema de la escasez del dólar y para adquirir estos productos que muchas veces importaban, ya sea insumos o productos importados? ¿Cómo tenemos que entender esta nueva realidad para estas pequeñas empresas? Bueno, a ver, primero, muchísimas gracias a ambas por la invitación. El gusto es absolutamente mío. A ver, lo que tú describías, Jimena, en realidad era una situación sumamente atípica. El hecho de tener un tipo de cambio fijo, como bien mencionabas, desde noviembre del 2011 y que duró en los hechos hasta febrero, marzo del año pasado, era algo que en el mundo ya no se veía. Si bien fue una práctica común hace 50, 60 o 70 años, alguien con algunas canas como las mías se va a acordar que en los 70s teníamos tipo de cambio fijo, en los 60s igual, incluso desde los 50s, porque era una época distinta, era una economía mucho más pequeña que solamente se relacionaba con el mundo a través de la minería y que normalmente importaba todo lo demás. Ese tipo de manejo de tipos de cambio se dejó de lado porque muchas de las economías dejaron de tener bancos centrales que tenían reservas de oro, por ejemplo. Empezamos a tener libre comercio, eso obligaba a que las monedas fluctúen entre sí, y eso fue de hecho lo que ordenó la economía a partir del 21.060, cuando dejamos que el tipo de cambio flote. Lo que pasó a partir de noviembre del 2011, yo te diría, fue una serie de factores. Primero, una mala comprensión de cómo se maneja el tipo de cambio, y en segundo lugar, una coincidencia con un hecho que, si bien duró bastante, era un hecho muy atípico. Bolivia recibía muchísimos dólares. Tuvimos en algún momento entre el 2002 y el 2006 una coincidencia de tres factores que no habían pasado nunca en la historia económica de Bolivia. El proyecto del gas, que traía muchos dólares al gobierno en general, pues empezó a madurar, y por lo tanto tuvimos un negocio de gas que estaba pensado por centavos. Se pensaba que cada millón de BTU se iba a exportar por 80, 90 centavos de dólar, y de pronto empezó a valer 10, 12, hasta 14 dólares en algún momento. Luego tuvimos la aparición de grandes proyectos de minería. En el sur de Potosí de pronto empezó a exportar zinc, atrás quedó la plata, el estaño. El zinc se volvió un gran producto de exportación y trajo miles de millones de dólares a la economía boliviana. Y nuestros migrantes, que durante muchos años habían ido saliendo de la economía del país en busca de mejores oportunidades, se encontraron con una economía mundial que tenía una época de auge sin precedentes y podían mandar recursos a Bolivia. Bolivia recibía entre 1.200 y 1.400 millones de dólares por año
en remesas que van directo al bolsillo de las familias. Por lo tanto, tenías muchísimos dólares, muchísimas divisas que te permitían mantener el tipo de cambio fijo. Todo eso se fue agotando. Con el tiempo esas condiciones fueron desapareciendo, la falta de inversión en hidrocarburos y en minería también fue mermando este flujo de recursos, y el problema que ya lo veníamos venir desde el 2016, 17 sobre todo, pues de pronto empieza a hacerse evidente el año pasado. Así que yo te diría que hoy día más bien estamos viviendo el golpe de la realidad. Bolivia vivió 14 años con una situación totalmente atípica, la naturalizamos como si fuera realidad, y esto evidentemente nos llevó a estas cosas que tú mencionabas. Por ejemplo, muchos emprendimientos que empezaron a depender de importaciones. Dejamos de producir porque era muy caro producir en Bolivia, y de pronto empezamos a ver que la importación era artificialmente barata. Este dólar de 6.96 también tenía un efecto político muy importante. Nos hacía creer que éramos más ricos de lo que éramos, y esto obviamente beneficiaba a los gobiernos que estaban en ese momento en el poder, y por lo tanto la población también reaccionaba a esto y empezamos a consumir muchísimo más de lo que producíamos. Podíamos hacer eso porque las importaciones eran sumamente baratas, y eso, claro, nos llevó a una sensación de estabilidad, ¿no? Confundimos lo que eran precios fijos con estabilidad. Cuando en el resto de las economías de la región los precios se iban moviendo, y esto obligaba a las familias y a las empresas a gestionar estos movimientos, nosotros nos acostumbramos a precios fijos. Y ahora, evidentemente, estamos enfrentando una situación de cambio que vamos a tener que aprender a gestionar, y en la que obviamente la realidad empieza a ser mucho más difícil de digerir. Ahí te hago una pregunta. Hoy día ya el tipo de cambio paralelo, o el que está ahí en la calle, está entre un 10.20, 10.50, 11. ¿Tenemos que asumir que ese es el nuevo tipo de cambio? Sí, a ver, yo no sé en cuánto va a terminar el tipo de cambio. No sé si la estabilización que se haga en el futuro volverá a un tipo de cambio fijo, probablemente mucho más alto que el que teníamos en el pasado, o alguien propondrá un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio flotante administrado como teníamos en el pasado. Habrá que ver cuáles son las condiciones en las que la gente, el equipo que venga a ordenar la situación de la economía, que hoy día está muy desordenada, crean que son las más correctas y convenientes, en función también de lo que vayan a encontrar, porque hoy día no tenemos mucha información. Pero sí es cierto que ese dólar a 6.96 ya no va a volver. Uh-huh. No va a volver porque, primero, como decía Jimena también, ya no hay dólares, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con un problema del Banco Central, que se ha quedado sin reservas, sino nosotros producimos cada vez menos dólares. Si miras el agro, si miras la minería, si miras todas las otras exportaciones, el flujo de divisas para Bolivia se ha contraído fuertemente, y como tú bien decías, muchos de nosotros que producimos y vendemos en Bolivia dependemos de importaciones. Este podcast, para poder hacerse, necesita los micrófonos, necesita los cables, necesita el equipo, necesita licencias de softwares que pagamos en dólares, ¿no? Entonces, todo lo que producimos requiere dólares. Lamentablemente, Bolivia no ha logrado desarrollar cadenas productivas largas, como es el caso de Argentina, por ejemplo, que si bien tuvo una crisis muy larga, pudo tener una crisis muy larga porque muchos de sus productos eran íntegramente hechos en ese país. Entonces la problemática del dólar era una problemática más macro, no era tan micro. El problema de hoy día para nosotros es mucho más grande, porque no solamente necesitamos dólares para hacer incluso servicios, sino también para mover la economía. La energía hoy día en Bolivia es uno de los grandes problemas. ¿Y el litio no es una solución? No, yo te diría que no, por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con la mala gestión del negocio. Hasta ahora estamos entrando demasiado tarde al mercado del litio, al negocio del litio. En segundo lugar, necesitas muchas más condiciones que las que necesitaste en el momento del gas. El proyecto del gas se construyó en un periodo de 30 a 35 años. Eso fue lo que tomó desarrollar toda la cadena hidrocarburífera. No tuvimos que desarrollar ninguna nueva tecnología. No teníamos que inventarnos un producto, porque hoy día no sabemos si el litio va a ser en función del las baterías de litio en función del carbonato, del hidruro, no sé qué otras cosas más.
No sabemos cuánto vale el litio. Hoy día no tiene un precio de commodity en el mercado, no se transan futuros, precisamente porque todavía estamos con cierta incertidumbre sobre lo que va a ser el futuro de la electromovilidad y de la transición energética. Y por otro lado, la tecnología que necesitamos para explotarlo tampoco está desarrollada, y eso obviamente redunda en contratos. ¿Cuál es el formato de contrato que vamos a utilizar para establecer con cuánto se queda el gobierno, con cuánto se queda la empresa que vaya a explotar esto, con cuánto se queda el que comercialice y demás? ¿Y con qué se van a llenar las reservas del Banco Central? Eso es una muy buena pregunta. Yo te diría que lo que veo en el futuro de Bolivia ya no es una economía que va a depender de un solo producto. Hasta ahora, si uno mira la historia económica de Bolivia, siempre hemos tenido etapas en las que, si bien a veces eran beneficiados los importadores, otros los exportadores, siempre había un producto estrella. La plata, el estaño, el gas, en algún momento el caucho. Hoy día estamos llegando a un momento en el que no tenemos un producto que nos vaya a dar qué comer, y eso nos va a obligar a desarrollar todas nuestras potencialidades productivas. Probablemente vamos a tener que salir al mundo ya no solamente como vendedores de un producto, sino que vamos a tener que salir a vender Bolivia al mundo. Eso es bueno también porque ahora no dependemos de 4 o 5 personas o sectores o empresas que exploten cierto producto, sino que vamos a tener que darle a las familias, a las empresas, al productor, a la pequeña empresaria que hoy día puede vender sus servicios en el exterior, pues le vamos a tener que dar un lugar preferencial en la política económica. La empresa privada va a jugar un rol importante en la generación de divisas. Aquella que responda a la necesidad y aquella empresa que también pueda reemplazar importaciones. ¿No? Hoy día, si tú, quien nos esté viendo en su hogar y esté tomando un vaso de gaseosa o agua, la botella con la que le ha llegado ese producto es el 70% del producto y es importado. El quien pueda reemplazar eso, pues va a tener un espacio en el mercado. Quien nos está escuchando a través de, no sé, de una radio conectada al vehículo que utiliza llantas, baterías, aceites, quien pueda reemplazar ciertas partes de esos productos va a tener un espacio en el mercado. Entonces, no solamente es una cuestión de llenar reservas, sino también de reemplazar gastos. Vamos a tener que dejar de gastar muchas cosas afuera, y ahí abres oportunidades para quien pueda reemplazar esas cosas que antes importábamos y que ahora vamos a tener que producir nosotros. El otro día hemos entrevistado a una empresaria y comentábamos que la receta viene con el médico que su nombre empieza con F, ¿no? ¿Cómo ves eso? Este gobierno posiblemente no lo haga, pero ¿ese es el camino? Sí, a ver, casi siempre cuando hablo de economía en foros y demás, que es esta época en la que me toca hablar mucho más, mucha gente me dice que soy pesimista respecto al futuro. Y muchas veces, muchas de esas personas son empresarios y empresarias. A ver, aquí hay una cuestión muy simple. Hay una diferencia muy grande entre expectativa y esperanza. La expectativa se construye en base a datos, la esperanza se construye en base a sentimientos. Mi tarea es mostrar datos, ¿no? Y tratar de interpretar los datos que me da la realidad. Y la tarea del emprendedor, del empresario, del que desarrolle cosas, es tomar esos datos y ver con qué óptica va a mirar hacia el futuro esos datos, si es optimista, si es pesimista. Ahora, en función de eso, dicho eso, yo te diría que si me piden a mí pasar de los datos a la expectativa, de la expectativa, perdón, a la esperanza, yo te diría que yo soy bastante optimista respecto al futuro. No estamos ahorita en un velorio contemplando un modelo que se muere. Yo comparo la situación de hoy día con un parto. No puedo, evidentemente, imaginar cuán doloroso puede ser un parto. Sé que duele, sé que se puede complicar, sé que puede ser muy difícil, a veces mucho más largo de lo esperado, pero después del parto, cuando nace la guagua y todos la ven y todos la comparan con el papá, la mamá, suele haber un periodo de mucha alegría. Yo creo que hoy día estamos en un momento de parto, estamos pariendo una nueva Bolivia, una Bolivia en la que, de nuevo, ya no vamos a estar dependiendo todos de un solo producto, administrado a veces por empresas o administrado a veces por el Estado, sino que vamos a depender de mucha gente. Vamos a tener que poner el valor en la gente, en el empresario, en el que se arriesga, en el que sale a la calle y produce algo
algo que ve que falta, que está dispuesto a suplir, a proveer una necesidad, a satisfacer una necesidad. Entonces, en ese sentido, todo el ordenamiento de la sociedad va a cambiar. Hoy día estamos todos muy pendientes de la política, de qué hace el presidente, qué dice el ministro. Cuando estamos esperando un mensaje del presidente, el tipo de cambio sube o baja, esa volatilidad, esa vinculación tan fuerte entre la economía y la política nos hace demasiado daño. El benchmark es Perú. Cuando en Perú decidieron separar la economía de la política, las cosas empezaron a funcionar mucho mejor, ¿no? Y hoy día Perú puede tener 5, 6, 7 presidentes en 5, 6 o 7 años y la economía sigue funcionando, ¿no? A veces, era una minería poderosa, sí, ¿no? Bueno, pero también exportan vegetales, palta, es decir, el sector agroindustrial es poderosísimo y no solamente es el gran soyero, sino también es el productor de vegetales, ¿no? Y hay apertura, ¿no? A la inversión extranjera, hay apertura a la empresa privada. Es otro modelo, en realidad, del que vemos en el Perú. Las alianzas público-privadas, por ejemplo, han generado un factor de crecimiento bien importante, algo que en Bolivia, no sé si por el tema ideologizante se le ha puesto trabas, que en este momento, como tú has hecho una referencia, se ven las consecuencias ahora. En el tema de la escasez de dólar, José Gabriel, la disminución de reservas internacionales, como tú señalabas, la caída en el precio de las materias primas, la escasez de dólar. Quiero insistirte porque tiene un impacto significativo en la economía, incluyendo una presión sobre el tipo de cambio. Yo te pregunto, ¿esto puede llevar a una devaluación de la moneda? ¿Puede aumentar la inflación? ¿Cuál es tu lectura sobre este tema? Bueno, en los hechos ya se ha devaluado la moneda. En los hechos no solamente tenemos un tipo de cambio paralelo, sino va a la calle y busca dólares. Hay una cotización para el que quiere dólares físicos. Si uno va a los bancos y necesita dólares para enviar al exterior, hay otra cotización distinta, porque en realidad son dos productos distintos. El empresario, el importador, el que necesita pagar a proveedores en el exterior, no puede llevar dólares físicos. Por lo tanto, a pesar de que le decimos igual y parecen lo mismo, son dos productos distintos, por lo tanto hay dos cotizaciones distintas. Si uno va a las fronteras, la cotización de las casas de cambio en las fronteras es muy distinta a la que tenemos en las ciudades, y si uno habla de criptomonedas, también estamos hablando de una cotización distinta. Entonces, el desorden es bastante grande porque tenemos muchos productos que estamos tratando de usar como reemplazo al dólar, ¿ya? Eso en primer lugar. Segundo, ya se nota el efecto en los precios, porque claro, este periodo de estabilidad, pongo estabilidad entre comillas, nos hizo creer que todo era relativamente barato. Bolivia vivía con inflaciones de 1 o 2% anuales y lo normalizamos, cuando en el mundo los precios se movían entre 4, 5, 6% cada año. Ojo, no solo ha sido el tipo de cambio el precio fijo. El combustible, la gasolina, la última vez que se movió el precio de manera efectiva fue en febrero del 2005, el 2 de febrero del 2005. O sea, llevábamos casi 20 años con el mismo precio del combustible, salvo esa semanita del gasolinazo fallido. Las tasas de interés, desde el 2014 que tenemos tasas reguladas. Hoy día Bolivia para muchos créditos paga menos del 6%, cuando el mundo está pagando normalmente entre 8, 10, 12%, una tarjeta de crédito te sale 20, 25%. Entonces nos hemos acostumbrado a precios atados, a precios contenidos, y eso va a ser un problema, hay que solucionarlo en el futuro. ¿Dónde se ve? Se ve en la canasta básica. Todo lo que tú comprabas en bolivianos, de nuevo, necesitaba muchas importaciones, necesitaba dólares. Como los dólares fluían, no había problema, te daban el precio en bolivianos y eso era más o menos estable en el tiempo. Hoy día te das cuenta que si quieres comer pollo, 60% del costo del pollo son importaciones. Si quieres comer carne de res, o quieres comer o eres vegetariano y te gustan las ensaladas, 4 de cada 10 tomates que consumimos en Bolivia son importados, 6 de cada 10 papas que consumimos en Bolivia son importadas. Entonces, la dependencia del dólar para nuestro consumo básico es enorme. Y obviamente, si el tipo de cambio se ha disparado, si el dólar es más escaso y por lo tanto su precio sube, pues obviamente el resto de los productos van a ir subiendo. No lo hemos notado todavía porque tantos años de
precios fijos, nos acostumbraron a no gestionar nuestros precios. Un gran problema que hoy día tenemos con nuestros emprendedores y nuestros empresarios y empresarias es el hecho de que tienen miedo a subir de precios, porque evidentemente el mercado también está bastante resentido. Las familias después del COVID perdieron entre 15 y 20% de ingresos. El mercado se ha deteriorado mucho en términos de calidad. Aquel asalariado que era parte de alguna empresa antes de la pandemia, la empresa tuvo problemas, lo terminó despidiendo o terminaron negociando para que ese trabajador que estaba en planilla ahora le preste servicios como por contratos y demás. Hoy día tiene una deuda que la tomó cuando tenía sueldo fijo y hoy día tiene sueldo variable, un ingreso variable. Por lo tanto, tiene problemas muy fuertes para cumplir sus obligaciones. A aquel cuentapropista que vendía su producto en 100 y vio que el mercado se empezó a llenar de muchos otros cuentapropistas, tuvo que bajar sus precios. Y hoy día tienes menos ingresos. Y si los precios de tu consumo diario empiezan a subir, pues obviamente hay problemas. Por eso tú no subías precios, pero eso tenía un límite. Pero ya están subiendo, ¿no? Las empresas ya están transfiriendo un poco esto al precio. Correcto. Desde este año, yo te diría desde junio, julio de este año, ya ha habido un cambio muy fuerte en las tendencias de precios. Empezamos a ver que ya no hay posibilidad de aguantar. ¿Por qué no subías precios antes? El problema del dólar viene desde febrero del año pasado. ¿Por qué no has subido precios antes? Porque has ido bajando tu margen. Claro, sacrificas margen, pero ¿hasta cuándo? Parece que hemos llegado a ese límite. Entonces, ahora es inevitable empezar a ver una situación de precios que van a ir subiendo. Y en la medida que no se tomen acciones, desde parte del gobierno, de clarificar, por ejemplo, la situación del tipo de cambio oficial, de dejar de tratar de estrangular al sistema financiero o a la propia empresa diciéndole que hay límites y hay cupos para exportar o que va a tener sanciones si hace tal o cual cosa, los precios van a empezar a subir más. ¿Por qué? Porque se desincentiva la producción y por lo tanto debería haber escasez. Y cuando hay escasez, claro, los precios de lo que poco que encuentras en el mercado tienden a subir todavía más. ¿Y cómo ves el tema del salario, ¿no? Porque también esto ha afectado el poder adquisitivo y el salario ya no es el mismo, ya no te sirve para lo mismo que te servía hace un año. Sí, a ver, yo les decía que después de la pandemia hemos perdido más o menos entre 15 y 20% de ingreso nominal. Si yo le descuento la inflación, en algunos casos llego hasta el 30% de claro. pérdida de poder adquisitivo. Nunca hemos tenido una política laboral completa. Lo que hemos tenido en los últimos 15 años ha sido una política salarial. Todo lo que hablaba de mercado laboral se resumía básicamente en el incremento salarial. Es muy probable que el año que viene tengamos pugnas distributivas en el sentido económico del asunto, ¿no? Trabajadores que van a pedir incrementos salariales más altos de los que reclamaban en el pasado, van a perder el miedo a perder su empleo. Hasta ahora estos últimos 2 años, muchos trabajadores no estaban muy preocupados por el incremento salarial, sí estaban preocupados por la estabilidad de sus fuentes de trabajo, pero esta precarización pues ya ha hecho que sean pocos aquellos trabajadores prescindibles. Entonces muchas empresas ya han hecho el ajuste laboral necesario o bueno, que podían gestionar para funcionar con lo mínimo necesario. Y hoy día van a tener que negociar fuertemente con sus trabajadores. Si a eso le sumas un año electoral en el que muy probablemente tengamos tendencias de quienes gobiernan para ser un poco más populistas que lo usual, pues vamos a tener un problema muy, muy serio ahí, porque de nuevo las empresas han bajado sus márgenes hasta niveles muy altos, muy bajos, mejor dicho, y los trabajadores hoy día, objetivamente hablando, empiezan a pasarla mal, empiezan a ver que vas al mercado y ya no te alcanza para cubrir el mercado del mes, incluso ya habiendo recortado gastos. Si uno mira datos, por ejemplo, nosotros, cuando digo nosotros es porque trabajo con un grupo de personas, nosotros tratamos de mirar datos micro, porque lo macro hoy día no te dice nada. ¿O no hay información? O no hay información, correcto, entre que falta y entre que no te dice demasiado. Nosotros miramos, por ejemplo, gasto de megas en celulares
Lo estamos monitoreando cada 15 días y hay una caída enorme del consumo de Internet en los celulares. ¿Qué te quiere decir eso? Que las familias están empezando a reducir los gastos. Cuando tú ves en los hogares, en el hogar promedio urbano en Bolivia, hay 3 celulares en promedio. Y hay una caída muy fuerte en uno de esos celulares. Es probablemente el celular del hijo o de la hija, al que le dices, ya no te voy a comprar, no sé. Vos estás bien equivocado si dices eso a tus hijos. Bueno, o quizás es el celular del padre, no lo sé, pero claro, hay uno en el que se corta Claro. fuertemente. Habría que estudiarlo mejor. Pero en todo caso, hay una caída fuerte en el consumo. Si uno mira conexiones a televisión por cable, por ejemplo, que ya venía golpeada por el cambio tecnológico. Estamos usando plataformas electrónicas, pero era un gasto que, si bien iba cayendo, no caía con el ritmo que ha empezado a caer este año. Ahora, en economías como las nuestras, en Bolivia, donde hay un 85% más o menos de informalidad, por ejemplo, donde ahí campea el contrabando, campea la ilegalidad, el comercio informal y un 15% de la empresa legalmente establecida, aquella que te da factura, aquella donde tienes una estabilidad laboral, da aporte, seguridad social. ¿Cómo es la figura en cuanto a la escasez de dólares? Porque ese 85% de informalidad se ha visto beneficiada en algún momento con el contrabando, se ha visto beneficiada. ¿Cuál es el impacto en una economía como la nuestra? No, es muy similar al de la empresa, a la informalidad. La falta de dólares le pega igual o más que a la empresa grande. Porque aquella empresa multinacional, multilatina, que tiene posibilidades de pedir, exacto, que tiene posibilidades de pedir créditos, que tiene una línea o que tiene, por ejemplo, la posibilidad de negociar con sus proveedores en el exterior. Muchas veces es su propia casa matriz, el proveedor, puede seguir operando. La informalidad, por definición, no tiene una casa matriz en el exterior. En consecuencia, necesita dólares para funcionar, muchos más que la empresa formal. Y por lo tanto, hoy día está bastante golpeada. Yo soy enemigo de vincular la palabra informalidad a ilegalidad. Es diferente. Dentro de la informalidad hay ilegalidad. Hay ilegalidad, correcto, pero no necesariamente es la palabra que la define como tal. El problema grande en Bolivia es que la informalidad es la salida o es la alternativa más viable porque castigamos mucho a la formalidad. Te doy un ejemplo y esto lo hago siempre con las empresas con las que trabajamos. Si yo soy empleador y te pago 100 bolivianos al mes, tú me estás costando en realidad entre 140 y 157 bolivianos. ¿Ok? Para contratar tus servicios yo gasto 157. Te pago y solamente en la boleta te llegan 100. Pero esos 100 en realidad no compran 100 bolivianos en productos, porque cuando tú vas al mercado y si compraras todo en la formalidad, esos 100 bolivianos solamente compran 87 bolivianos en productos. Entonces, fíjate la gran brecha. Para poder yo contratarte a ti en blanco, en lo formal, gasto 157 y tú solamente accedes a 87 bolivianos de tu trabajo. ¿Dónde están esos otros casi 80 bolivianos que hemos gastado tú y yo? Pues básicamente se quedan en muchas cosas que no te dan beneficio. Porque hoy día la salud pública o las cajas o la seguridad social de corto plazo es muy mala. Las empresas deciden muchas veces, si yo soy empleado, Jimena fuera empleada, si le duele la muela, te pago el dentista antes de mandarte a la caja, porque en la caja te van a tener 2, 3, 4, 5 días, mientras que si yo te pago el dentista, va, te cura y mañana estás de vuelta en el trabajo. Entonces hay un gran problema aquí. La formalidad es muy costosa y el beneficio de la formalidad es muy pequeño. Ahí la escasez de dólares, lo que yo veo que también ha afectado algo que a mí me da mucha pena y es las mujeres, ¿no? Sí. Porque las mujeres están en ese comercio que no tienen esas espaldas ni para pagar $1 muy caro, ¿no? Y no hay un proveedor que las espere, ¿no? Entonces ahora sí están entrando en falta de ingresos, ¿no? Sí, es muy cierto, la informalidad tiene cara de mujer. Y tiene cara de mujer lamentablemente porque muchas de las actividades de comercio, por ejemplo, están vinculadas al uso del tiempo y tareas
vinculadas, por ejemplo, al cuidado, ¿no? a la atención a los hijos, a llevar y traer a los chicos del colegio, están más vinculadas a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, tienes que buscar tareas que te permitan administrar tu tiempo. Más ingresos va a tener que buscar la familia, ¿no? De hecho, ya lo ha estado haciendo. Si nosotros miramos los datos desde la salida de la pandemia hasta ahora, la ocupación ha subido. La tasa de desempleo que tanto mencionan los gobernantes, 4.1. Estamos en tasas de desempleo que ni el primer mundo tiene. Pero en realidad lo que estamos midiendo es ocupación. Y esa baja ocupación se ha logrado con un sacrificio muy grande del hogar. Tú y yo, si tuviéramos un hogar en conjunto, tenemos a la hija mayor que estaba estudiando, nos han bajado los ingresos, a mí o a ti, o a los dos probablemente, y para compensar ese ingreso le hemos pedido a la hija o al hijo o al abuelo o a la abuela que vivía con nosotros que salga de nuevo al mercado laboral. Y obviamente no ha salido en condiciones formales, ha salido con una actividad cuentapropista, ha salido a emplearse en negro y demás. Entonces, no solamente es un tema de que ahora estamos sacrificando a las próximas generaciones, muchas mamás que antes no trabajaban habrán salido a trabajar, o mamás que trabajaban en promedio 8 horas por día, ahora están trabajando entre 10 y 11 horas por día por el mismo salario. Y más las tareas del hogar que suman 7 horas adicionales al día, las mujeres no dormimos. Que esas no se reducen, ¿no? O sea, el peso de la carga del cuidado no se reduce. Ahora, las tasas de desempleo que uno ve como un dato oficial, puedes contrarrestar con otras entidades y organizaciones como el CEDLA, por ejemplo, donde sí te muestra que depende de cómo te preguntan también, ¿no? Porque te pueden decir, ¿usted trabajó la última semana? Sí, tal vez estuve atendiendo, repartiendo algún folleto. También creo yo que hay una precarización del empleo absoluta que ha afectado definitivamente a las mujeres y también a los jóvenes. No hay la seguridad, un trabajo estable con seguridad social. Entonces estamos en condiciones donde la gente está acudiendo a trabajar más de las horas establecidas sin seguridad social y ganando mucho menos. Y eso va también impactando, ¿no? El bienestar, las condiciones de vida que siente cada hogar, cada familia, cada individuo. Claro, si eso lo juntamos con el tema con el que arrancamos, con lo que señalaba Jimena, esta precarización va a golpear más a determinados grupos en la sociedad que vivían de un tipo de cambio que les permitía hacer comercio, por ejemplo, que vivían de un flujo de negocios que no necesariamente tenía crédito, ¿no? O que proveían servicios y que hoy día tienen una alta vulnerabilidad. Entonces, la tarea de corto plazo no solamente es lo macro, es estabilizar el tipo de cambio o discutir el precio de los combustibles, sino también va a ser encontrar mecanismos que permitan que estas personas, principalmente de estos grupos vulnerables, no caigan en la pobreza. O si han llegado a la pobreza, que es muy probable, lamentablemente, porque todavía falta un periodo relativamente largo hasta las elecciones y luego hasta que se implementen distintas políticas que permitan pues mitigar el problema, pues si han llegado ya a la pobreza, que les permitan salir relativamente rápido. Te leo que no va a haber soluciones a estos problemas macroeconómicos en este gobierno. Yo creo que no. Esto ya es una hipótesis. Lamentablemente el presidente ha tenido muchas oportunidades para dar medidas contundentes. Hay un problema ideológico aquí. Gran parte de las cosas que tenemos que hacer y sobre la que todos ya estamos más o menos conscientes, podemos disentir en cuanto a las maneras, pero está claro que el tipo de cambio como está no se puede mantener, que el precio de los combustibles, lo ha dicho el propio presidente, es insostenible. Lamentablemente lo dice, pero no hace nada al respecto. Hemos dicho también que ya no llegan dólares y que hay que fomentar las exportaciones y la llegada de dólares, pero tampoco hay medidas contundentes que permitan impulsar las exportaciones. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico es claro. No hace falta inventarse muchas cosas. Las formas serán sobre las que discutiremos, pero el presidente ya ha dado señales muy claras que no está dispuesto a hacerlo porque implicaría un cambio de modelo. Y voy de nuevo a lo que les planteaba al inicio. El Estado dejaría de ser el jugador número 10 de la economía, que es algo que el gobierno anterior y el propio presidente en su momento pues les gustaba señalar, ¿no? El nuevo 10 de la economía va a ser
esta familia, esta mamá soltera que mantiene a los hijos, que tiene un emprendimiento, el empresario mediano o el grande. Un datito. Del universo empresarial que tenemos en Bolivia, más del 95% son familias, incluidos los bancos. Cuando uno ve los bancos, hay familias detrás de muchos de esos bancos, ¿no? O sea, las empresas más grandes son familiares. Sí. Las empresas medianas, muchas de esas empresas medianas son familias. Las empresas pequeñas ni hablar, son familias. En el fondo son las familias a las que tenemos que apoyar. El nuevo jugador número 10 de la economía va a ser la familia. Así que eso obviamente rompe un dominio en el cual el Estado era el que agarraba los recursos y luego el Estado distribuía y por lo tanto generaba una relación casi clientelar entre la sociedad y el Estado, ¿no? Cambiar de modelo tendría que darte respuestas como, por ejemplo, considerar medidas para promocionar las exportaciones, tal vez atraer inversión extranjera, implementar políticas monetarias prudentes, ¿no?, para preservar reservas internacionales. Pero ante este panorama, ¿Bolivia aguantará? ¿El boliviano aguantará? ¿Cuánto tenemos que pisar o tocar? A ver, yo me vengo equivocando todo el año y medio reciente, porque esperaba que esto explote en una crisis mucho mayor ya desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, cuando empezó esta crisis cambiaria, yo decía, si el dólar llega a 9 o a 10, vamos a tener problemas. Y creo que todos más o menos pensábamos eso. Hemos llegado a un dólar a 15 y la sociedad ha sido bastante madura. Muchas empresas han gestionado como han podido, muchas de ellas han sido muy, muy creativas y lo están logrando. Evidentemente eso no puede ser eterno. En algún momento, algún tipo de estallido, de crisis fuerte se va a expresar, se va a ver en la calle si esto continúa como sigue. Lo ideal sería no llegar a eso. Ahora, dicho eso, sí, va a haber problemas, probablemente haya personas o empresas que mueran en el camino. También puede ser algo positivo. En los últimos años hemos tenido muchas ineficiencias. Hay un dicho de Warren Buffett, que es uno de los principales inversionistas del mundo. Él dice, cuando la marea baja es recién ahí cuando nos damos cuenta quién nadaba desnudo y quién no. Ahora vamos a ver realmente quiénes eran buenos empresarios, quiénes eran buenos emprendedores, quiénes saben gestionar la crisis. Y después de esa crisis, pues van a quedar las empresas que realmente generan valor, ¿no? O las personas o las entidades que realmente generan valor, lo cual, de nuevo, es bueno para una sociedad. Te doy un ejemplo. El 2000, la última gran crisis que tuvimos en Bolivia, en Santa Cruz teníamos 14 empresas desarrolladoras inmobiliarias. 14, para una economía de más o menos 800,000 habitantes. Cuando vino esta crisis, el 2002, quedaron 5. Esas 5 empresas que quedaron estaban mucho mejor que antes de la crisis. Porque claro, el mercado se redistribuye, logran llegar a otro tipo de clientes, mejoran sus márgenes, mejoran sus procedimientos, se vuelven más eficientes. Entonces hoy día estamos viviendo ese proceso, vamos a ver realmente quién sabía gestionar y quién no, y de nuevo eso es positivo porque te limpia también un poco este exceso de mal gasto que habíamos tenido en el pasado. Que seguimos teniendo, ¿no? Pero ahí me quedo con eso del parto, ya, que queda mejor, porque yo creo que también hay que ser optimistas, ¿no? O tener esperanza. Y eso también es bien importante gestionarlo a nivel de las familias y de las empresas. Obviamente vamos a vivir seguramente un próximo año también bien difícil, que esto va a impactar en todos los sectores económicos, pero ahí quiero hacerte una pregunta. Bueno, 2 preguntas. Uno, ¿el agro es una opción para la agroindustria, ¿no? Y en toda esa cadena de valor? Y hoy día veía una noticia de lo que comentabas al principio, que se ha reducido el ingreso de las remesas desde mayo, ¿no? Ahorita no me acuerdo el monto. ¿Y será esto porque hemos empezado a usar las criptos? Sí.
hay un proceso de desintermediación muy grande, ¿no? No solamente remesas, empresas que ya no hacen giros al exterior a través de los bancos. ¿Y cómo hay esta información? ¿De dónde saca esa información? ¿De dónde hay esa información, esos números? Ahorita estamos escarbando, perdón, por ejemplo, en las plataformas de intercambio de criptomonedas, que de hecho el mundo hoy día, el hecho de que el Internet esté prácticamente en todas nuestras actividades, significa también transparencia. La información está ahí. Si uno entra a estas plataformas de intercambio y sabe buscar, va a encontrar cuántas transacciones se hacen por día, cuáles son los montos promedio, cuántos usuarios tienes hoy día comparados con los que tenías hace un año. Es decir, la información, a diferencia de lo que está pasando en Bolivia, hoy es cada vez más pública. El Internet, la hiperconectividad implica también transparencia, ¿no? O sea, esos recursos ya no los conoce el Estado, ya se está haciendo directamente entre personas. Ya no llegan dólares, lo que llegan son criptomonedas de alguien que las ha comprado en el exterior y las vende acá en Bolivia por bolivianos. Entonces hay una desintermediación muy grande. ¿Es una solución para las familias? Sí, en el corto plazo sí. Pero es un problema para la economía porque de nuevo no te llegan recursos duros, ¿no? Eso es algo que también hay que considerar. A veces el costo de oportunidad es mucho más grande que el beneficio que estamos percibiendo. Bueno, pero más bien, ¿no? Hay un canal por el momento, ¿no? Porque hay mucha gente que estaba sufriendo de cómo mandar dinero a sus hijos al exterior y finalmente con las billeteras algo están compensando, ¿no? Sí, pero a ver, si esto forma parte de una política pensada y estructurada, puede ser muy beneficioso. Hasta ahora ha sido hecho básicamente para liberar la presión, ¿no? O sea, no es que hay un marco normativo que hoy día me permita a mí como empresa o como José Gabriel hacer transacciones con criptomonedas. Tampoco un importador puede usar ese mecanismo, ¿no? Correcto, o bueno, por lo menos no lo puede usar si no quiere asumir riesgos. Claro. ¿No? Porque el día de mañana puede venir un funcionario de impuestos o de la UIF o de la propia aduana y decirle, a ver, ¿cómo has pagado esta importación o cómo has cerrado esta transacción? Y no va a tener manera de justificarlo, ¿no? Entonces, estás abriendo muchos problemas a futuro por haber implementado medidas que no son, de nuevo, parte de una política estructurada, sino eran válvulas que liberaban presión en un momento muy particular, muy coyuntural para un grupo de personas muy pequeño, ¿no? Entonces, está bien, sirve para las familias, pero no hay que trabajar mucho sobre eso todavía. Al principio de este podcast hablábamos sobre la situación de la salud de la economía en Bolivia, el impacto potencial de la estabilidad financiera y la estabilidad política. Estamos viviendo, a todo el diagnóstico que se ha ido dando, un tiempo de movilizaciones, marchas, bloqueos al país, que tiene un impacto psicológico, un impacto económico, un impacto que en este momento lo que buscamos las familias bolivianas es soluciones, como tú dices siempre, la luz al final del túnel, pero ¿cuánto daño le hace para poder salir lo más rápido posible de este momento económico difícil que está haciendo el país, cuando tenemos un panorama político de bloqueos, de movilizaciones, que más daño adverso, ¿no? que solución, ¿no? Sí. Mira, a mí, y un poco pensando en la pregunta también que hacía Jimena hace rato, primero, el futuro no va a ser el inmediato favorecimiento al exportador o la atracción de la inversión extranjera directa, porque eso necesita cambios estructurales, ¿no? Necesito cambiar incluso la Constitución en algunos casos. Entonces, ese proceso no se va a dar el 9 de noviembre cuando asuma el próximo presidente y de la noche a la mañana. Vamos a tener un proceso muy largo todavía. Ahora, dicho eso, hay muchas cosas que se pueden hacer para mitigar esa volatilidad que están enfrentando las familias, porque el gran problema no es si yo crezco mucho o poco. El problema es la volatilidad. Y te doy un ejemplo futbolero. Si la gente en la calle, el hincha de un equipo de fútbol, se sabe de memoria la alineación del equipo, es porque ese equipo está ganando.
y no hay cambios en el equipo. Por eso se lo sabe de memoria. No hay volatilidad en ese equipo. Si el equipo de fútbol cambia cada domingo, la gente no se va a saber la alineación y probablemente cambie cada domingo porque está perdiendo. La volatilidad es muy mala para las empresas, para las familias, para el emprendedor. Planificar. Para planificar. ¿Por qué? Porque eso destruye capital. Yo tuve un año muy bueno hoy día, pensé que me va a ir muy bien con lo que estoy vendiendo, invierto, duplico mi producción y el año que viene la economía se va al bombo. Todo lo que he invertido se muere, se acaba, se destruye el capital que yo tenía. Eso es mucho más duro para el pequeño emprendedor que no puede aguantar 5 o 6 años con esa inversión. La gran empresa ve ciclos más largos. Claro, tienes más espaldas también. Entonces, la primera tarea para salir de esto es salir de esa volatilidad, ¿no? Y el segundo elemento, respondiéndote a ti, 95% de las empresas en Bolivia, que son normalmente pequeñas, solamente venden en su mercado cercano. Aquella empresa que está en Tarija solamente le vende a Tarija, con suerte va a vender algún producto a Sucre o a Bermejo o a Potosí, pero no sale más allá de eso. No vamos a volvernos grandes exportadores de la noche a la mañana, pero con que yo le permita abrir el mercado a esa señora, a ese señor, a esa familia que hoy día produce llajua en Tarija, que este es un emprendimiento real y lo conozco, una salsa picante que está perfectamente bien hecha, bien envasada, con todos los requerimientos de ley, que pueda vender en Santa Cruz, ya le he permitido aguantar la crisis. ¿No? Le he triplicado el mercado potencial y por lo tanto esa persona va a tener espaldas para aguantar la crisis. Que yo le permita a aquel productor de azaí en Pando que llegue con precios relativamente competitivos a Santa Cruz, a Cochabamba, a La Paz, para que todos nosotros comamos nuestro helado de azaí, ya le estoy permitiendo enfrentar la crisis. O sea, no tengo que pensar en correr antes que caminar. La exportación va a ser un paso que vamos a llegar mucho más al largo del tiempo. Hoy día, con que integremos el mercado, pues ahí ya tenemos una balsa, un pequeño periodo. Me encanta oír buenas noticias, que al final nos digas que hay alguna forma también de entender y apoyar, ¿no? Y en lo que me toca me lo tomo. No, bueno, muchas gracias, José Gabriel, por habernos acompañado en el podcast Voces de Poder. Gracias, Jime. Esperamos que estas conversaciones lleguen a quienes pueden tener en sus manos la posibilidad de cambiar y de hacer que todos estemos bien en algún momento, que todas y todos, que pensemos en el ciudadano, en la gente, en la mujer que tiene que salir todos los días. En el bienestar. En aquella persona, sí, que ya dejó de comprar zanahorias porque están muy caras y prefiere comprar solo fideos. En fin, hay que pensar más en todos, sí, de acuerdo. Y en todas. Gracias, Jimena. Gracias, José Gabriel. A ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias por seguirnos en otro episodio de Voces de Poder. Continúen siempre, síganos en nuestras redes.